¿De acuerdo? Te vas a dar cuenta que con este tipo de razonamiento vas a llegar a resolver pues, problemas que aparentemente a veces son muy complejos, muy laboriosos, muy tediosos, ¿ya? Razonando inductivamente lo vas a poder tal vez afrontar de una manera simple, ¿ya? De una manera un poco más entendible. Pero para ello vamos a recordar vamos a colocarle así algunos tipos de problemitas ya que nos van a servir, muchachos, para resolver otros problemas más complejos, ¿ok? Listo, entonces aquí comenzamos con esta clase. Fíjate, la parte teórica, vamos a hacer una teoría resumida. El razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es un tipo de pensamiento que trata de crear teorías generalizadas a partir de observaciones específicas. Para llevar a cabo un buen razonamiento inductivo, es necesario llevar a cabo, dice, un gran número de observaciones. Tenemos que realizar varias observaciones, entonces, muchachos. A esas observaciones le vamos a llamar casos particulares. Una vez que tú has realizado esas observaciones o una vez que estás analizando esos casos particulares, lo que vas a hacer es encontrar un patrón o una ley de formación entre los resultados de cada uno de esos casos. Y luego de haber encontrado un patrón, muchachos, o una ley de formación, ya puedes generalizar pues esa idea para resolver algunos problemas que tienen mayor dificultad. ¿Ok? En eso consiste el razonamiento inductivo. Veamos ahora pues algunos ejemplitos que nos ayudan a entender, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si tenemos acá? Dice, calcule el número de círculos en la figura número 20. ¿Y cuál es esa secuencia? ¿Dónde voy a encontrar los círculos? Mira la secuencia de figuritas que aparecen, ¿eh? Mira la figura 1, qué forma tiene. Mira la figura número 2, qué forma tiene. Mira la figura 3, qué forma tiene. Y puedes continuar con la figura 4, figura 5, figura 6, hasta llegar a la figura número 20. Pero si nos percatamos acá, muchachos, están llegando a la figura 20, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Muy complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Examinamos estos tres casos particulares, estos casos más simples, estos casos más pequeñitos, más sencillos, y a partir del análisis que hagamos en estos tres casos, vamos a generalizar la idea que hemos encontrado, ¿ok? Y luego lo aplicamos pues a la figura número 20. A ver, como queremos calcular el número de círculos, calculemos en cada uno de ellos. Primer caso. En el primer caso, el número de círculos es 1. Hay uno nada más. Segundo caso, el número de círculos, fíjate, hay 4. 4 círculos. Tercer caso, en total hay 9 círculos. Ahora, a estos numeritos que tú observas acá, al 1, al 4, al 9, por la razón de que cada una de esas figuras, mira que obtienes, cada una de esas figuras tienen la forma de un cuadrado, ¿te das cuenta? En la figura geométrica tiene la forma de una figura geométrica cuadrado, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, como cada figura tiene la forma de un cuadrado, a esos numeritos que hemos encontrado, al 1, al 4, al 9, se le conoce con el nombre de números cuadrados. No te olvides ese detallito, ¿ya? Vuelvo a repetir. Por la forma que tiene cada uno de esos arreglos al momento de ubicar los círculos, puede ser monedas, por ejemplo, y encuentras esos numeritos en cada uno de los casos, a estos números que has encontrado se les llama números cuadrados. Ahora, ¿cuál es la característica de un número cuadrado? Una característica es que cada uno de esos numeritos se puede expresar como potencias. Por ejemplo, el 1 se puede expresar como 1 al cuadrado, el 4 como 2 al cuadrado, el 9 como 3 al cuadrado, ¿correcto? Listo. Entonces, si nosotros observamos,
Ahora vamos a relacionar, fíjate, a relacionar. Decimos, si hablamos de figura 1, nos sale 1 al cuadrado. Si hablamos de la figura 2, 2 al cuadrado. Si hablamos de la figura 3, 3 al cuadrado. Mira la relación que hay. Hay una relación entre el número de la figura y la base de la potencia. Figura 1, 1 al cuadrado. Figura 2, 2 al cuadrado. Figura 3, 3 al cuadrado. Si a mí me preguntasen en la figura 4, ¿cuántos círculos van a haber? Si en la figura 4, yo diría 4 al cuadrado. En la figura 10, 10 al cuadrado. Entonces, como a nosotros nos están preguntando acá en la figura número 20, en la figura número 20, entonces, muchachos, vas a encontrar 20 al cuadrado, ¿correcto? Y 20 al cuadrado nos da 400, ¿correcto? Eso quiere decir que en la figura 20 vas a encontrar 400 círculos, ¿correcto? Y eso viene a ser nuestra respuesta al problema. No te olvides algo importante, escucha bien acá, estos numeritos. Sea cual sea el problema que estás resolviendo, y en ese problema encuentras estos numeritos 1, 4, 9, ojo cerrado, vas a decir el problema ya está resuelto. ¿Por qué? Porque esos numeritos son los números cuadrados. No te olvides, por eso es importante, te digo que recuerdes estos números. 1, 4, 9, son números cuadrados. Y si son números cuadrados, ya sabes qué forma le damos, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Ok? No te olvides de esos numeritos. Muy bien. A ver, veamos otro ejemplo. Dice, calcule el número de cubitos en la figura número 20. Calcule el número de cubitos en la figura número 20. Figura 1, fíjate la forma. Figura 2, observa la forma que tiene. La figura 3. Ahora vamos a contar. La figura 1 tiene como un cuadradito nada más, pero la figura 2 ya tiene más de 4 ya. Sí, pero ¿cuántos serían? ¿Cuántos? A ver, con exactitud, ¿cuántos? ¿Me hablan la figura 2 sería 8. La figura 2 tiene 8 y la figura 3 sería... En la figura 3 sería 3 por 3, sería 9. No. 18. A ver, ¿qué opinan? ¿La figura 3 sería 9? Sí, 9. La figura 3 se tiene que llevar al 27 cubo, cuadraditos. Al cubo, claro. Elevado al cubo. La figura 3, entonces no sería 9. Pero sería 3 por 3, sería 9. 3 por 3. No habría 9 acá. En la figura 3 no habría 9. A ver, ¿cuánto? En la figura 3 habría 18. 29 cuadraditos. 29, no. 27 digo. 27. Claro, 27. Ahora sí. En la figura 1 vamos a contar pues un cubito. En la figura 2 vamos a contar 8 cubitos. Claro, efectivamente, ¿ve? Acá adelante hay 4 y detrás de ellos van a haber otros 4. En total son 8 cubitos. Ahora aquí, mira, acá adelante, como algunos lo han contado, acá adelante hay 9, ¿verdad? 3, 6, hay 9 cubitos. Pero esos 9 también se van a repetir detrás de ellos, ¿no? En la capa del medio, también van a haber 9. Y en la capa posterior también van a haber otros 9. Si tú sumas todo eso, vamos a encontrar en total 27 cubitos, ¿ven? Ya. Ahora acá la observación. Si te das cuenta, cada una de esas figuras que tenemos tiene la forma pues de un cubo, ¿verdad? Es un cubo, cada figura es un cubo, ¿verdad? ¿Cierto? Es un cubo. Entonces, como cada figura tiene la forma de un cubo, a esos numeritos que has encontrado, que son el 1, el 8, el 27, a esos numeritos se les conoce con el nombre de números cubos. ¿Todo bien? Eso quiere decir que el nombre que le damos a los numeritos es de acuerdo a la figura geométrica que se forma al momento de ordenar los elementos, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso anterior, cada figura, mira, a veces formaba un cuadrado, ¿sí o no? Entonces, a las cantidades que encontrabas en cada una de ellas se les llamaba números cuadrados. Ahora, hemos encontrado estas cantidades, 1, 8, 27.
y cada una de las figuras tiene la forma de un cubo. Por lo tanto, a esos números se les llama números cubos. Ahora, ¿cuál es la característica adicional de un número cubo? La característica de un número cubo, muchachos, es que el 1 se puede expresar como 1 al cubo. El 8 se puede expresar como 2 al cubo. El 27 se puede expresar como 3 al cubo. Ah, mira, de esa manera. Muy bien. Ahora, la relación que podemos encontrar. Fíjate acá la relación. Si hablamos de la figura 1, 1 al cubo. Si hablamos de la figura 2, 2 al cubo. Si hablamos de la figura 3, 3 al cubo. Ah, entonces si hablamos de la figura número 20, nos saldrá pues 20 al cubo. Y 20 al cubo sería 8000, ¿ve? Quiere decir que en la figura 20 vamos a encontrar en total 8000 cubitos, ¿correcto? No te olvides entonces. Ah, y la otra observación es, recuerda estos números, ¿ah? Recuerda, el 1, el 8, el 27. ¿Recuerda esos numeritos? Esos números son números cubos. Si son números cubos, ya tenemos la idea de qué forma va a tener cada una de ellas, ¿ven? ¿Correcto? Son los famosos números cubos. Ahora, una sugerencia. Cualquier problema que tú encuentres, cualquier ejercicio que estamos resolviendo, tú encuentras estos numeritos 1, 8, 27, ya ojo cerrado, por eso te digo, trata de recordarlos, ojo cerrado, son números cubos, problema resuelto. Si tú en un problema encuentras los números 1, el 4, el 9, ojo cerrado, cuadrados, ya tenemos la forma que tiene un cuadrado. No te olvides el detalle. Muy bien, recuerda esos numeritos, los cuadrados y los cubos. Ahora, veamos acá otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Fíjate. ¿Qué pasaría ahora si tenemos... Calcule el número de círculos en la figura 20. Y mira la secuencia. Acá está la secuencia, ¿ves? A ver, veamos cómo podremos trabajar ahí. A ver, fíjate entonces en esa secuencia. A ver, ¿cómo trabajamos entonces en esa secuencia? Dice, calcule el número de círculos en la figura 20. A ver. ¿Qué podemos hacer? Mira, contemos entonces cada uno de ellos. A ver, vamos a ver cuántos círculos hay en cada uno de ellos. A ver, en la primera figura contamos y aparece un círculo. Ahí está. Observamos la figura número 2 y contamos, qué facilito, aparecen 3 círculos. Contamos en la figura número 3, mira, y en la figura número 3 aparecen 6 círculos. Qué bonito. ¿Profe, son números cuadrados? No. Mira acá, ¿qué forma tiene cada figura? Cada figura, ¿qué forma tiene? Mira la forma que estoy señalando. ¿Qué forma tienen? No son cuadrados. Triángulo, claro. Cada arreglo, cada figura tiene la forma de un triángulo. Entonces, a esos numeritos que hemos encontrado, al 1, al 3, al 6, se le conoce con el nombre de números triangulares. No te olvides, los números triangulares. ¿Ya? Entonces ya tienes la idea del por qué le colocan esos nombres pues a los números. ¿Ya? No te olvides, ¿por qué en la antigüedad, ¿no? Los grandes estudiosos de la historia matemática, ¿por qué le llamaron cuadrados al 1, al 4, al 9? Le llamaron cuadrados porque al momento de ordenar sus monedas o sus objetos, encontraban figuras, pues, geométricas, en este caso, al cuadrado. Le llamaron números cubos al 1, al 8, al 27, porque al momento de ordenar sus cajitas, ¿verdad? O ladrillos, a lo mejor, formaban cubos. Entonces, a esos numeritos le llamaron números cubos. Ordenaron sus perlas o sus monedas formando triángulo. A los números que encontraron le llamaron números triangulares. Y así como tienen estos nombres, estos numeritos tienen sus nombres, existe pues una gran variedad de clasificación de los números. Por ejemplo, si tú las moneditas lo ordenas formando, por ejemplo, hexágonos, entonces las cantidades que encuentras en cada caso van a ser los números hexagonales. Habrán los números octagonales, heptagonales, etcétera, etcétera.
Correcto, muchachos. O sea, hay una gran clasificación de tipos de números. Pero para lo que se concierne a nuestros estudios, muchachos, ¿ya? Para el grado en el que están, suficiente que recuerdes en los números cuadrados, los números cubos y los números triangulares, ¿correcto? Ya cuando entres pues a lo que es el nivel pre, ya quinto año, cuando vas a postular, ahí sí, muchachos, podemos hablar ya de los números hexagonales, octagonales y demás, ¿ok? Pero como te vuelvo a repetir, para nuestro grado, suficiente que recordemos los cuadrados, los cubos y los números triangulares, no te olvides. Cualquiera sea el problema que tú tengas, basta que aparezca estos numeritos, no te olvides, estos numeritos, el 1, el 3, el 6, a eso se le conoce con números triangulares. ¿Ok, muchachos? Listo. Ahora, ¿cuál es la forma que tiene un número triangular? Ese es el detalle. ¿Qué forma? ¿Para qué, profe, debo reconocer que es un número triangular? La idea de reconocer un número triangular es que un número triangular, muchachos, tiene o se puede expresar como el producto de dos números consecutivos entre dos. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, mira, el 1. El 1 lo puedo expresar de esta forma, como 1 por 2 sobre 2. Efectivamente, 1 por 2 es 2, y 2 entre 2 sale 1. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, el 3. A ver, vamos a ver. El 3. El 3 se puede expresar como 2 por 3 sobre 2. 2 por 3 es 6. Y 6 entre 2 sale 3. Mira, a ver, te das cuenta. Otro número triangular, el 6. El 6 se puede expresar como 3 por 4 entre 2. ¿Ve? Efectivamente, 3 por 4 es 12. Entre 2 es 6. ¿Ve? Entonces, no te olvides, un número triangular tiene la forma del producto de dos números consecutivos entre dos. Ahora, relacionemos la figura con el resultado que hemos encontrado. Si hablamos de la figura 1, sale 1 por 2 sobre 2. Si hablamos de la figura número 2, el total de círculos es 2 por 3 sobre 2. Si hablamos de la figura número 3, el total de círculos es 3 por 4 sobre 2. Si hablamos de la figura 4, el total de círculos sería 4 por 5 sobre 2. Si hablamos de la figurita número 6, saldrá 6 por 7 sobre 2. Si hablamos de la figura 10, saldrá 10 por 11 sobre 2. Mira la relación que le hemos encontrado. Entonces, si me preguntan por el número de círculos en la figura número 20, entonces para saber en la figura 20 cuántos círculos habrá, simplemente dirías 20 por 21 sobre 2. Efectuamos y ahí nos va a salir 210. O sea que en la figura 20 vas a encontrar 210 círculos. ¿Te das cuenta? Por eso es importante recordar los números triangulares. Vuelvo a repetir, cualquiera sea el problema que estás resolviendo y tú encuentras esta secuencia de 1, 3 y 6, ojo cerrado, dices el problema ya está resuelto, porque el 1, el 3 y el 6 son números triangulares y los números triangulares tienen la forma del producto de dos números consecutivos entre dos. ¿Correcto, muchachos? No se olviden entonces los detalles, los números cuadrados, los números cubos y los números triangulares. ¿Ok, muchachos? Listo. Muy bien, por acá, a ver, vamos al chat. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? Por acá me dice el cuadrados, el segundo es un número claro, ¿no? El primer ejemplo eran cuadrados, el segundo eran cubos. Muy bien, excelente. Muy bien, por acá José, no hay duda, todo quedó claro. Excelente, muchachos. Muy bien. ¿Ninguna duda entonces? Ya está. No te olvides el de los números. Acá me preguntan por el tercero, o sea, el de los números triangulares. Los números triangulares siempre, cualquier número triangular se puede expresar como el producto de dos números consecutivos y dividirlo entre dos. ¿Correcto? Eso es importante, ¿ya? Cualquier número. Todo número triangular se puede expresar como el producto de dos números consecutivos entre dos. Un cubo, ¿cómo se puede expresar? Como un número elevado al cubo. Un cuadrado, ¿cómo se expresa? Como un número elevado al cuadrado. ¿Correcto?
Ok. Muy bien, entonces creo que ahora sí, ninguna duda. A ver, me dice acá, no, no hay dudas. Todo claro, todo claro. El número de los círculos, todo claro. A ver, acá me preguntan que si puedo repetir el de los círculos. Supongo que te estás refiriendo al tercer ejemplo. Supongo que te estás refiriendo a eso porque acá hay otro de círculos también de cuadrados, ¿no? Pero yo supongo que te estás refiriendo a esto. Entonces, primero, encontrar, ¿no? Como te piden el número de círculos, entonces tú averiguas los 3 primeros casos. ¿Ya? Entonces, ahí viene la otra idea. Cuando tú aplicas razonamiento inductivo, lo que tienes que hacer es examinar los 3 casos más simples, los 3 casos más pequeñitos. A eso se llaman, pues, los casos particulares, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, acá, contaste en cada figura cuántos círculos hay. Acá encontraste 1, acá encontraste 3, acá encontraste 6. Luego, a esos numeritos, al 1, al 3 y al 6, se le puede descomponer como el producto de 2 números consecutivos entre 2. Por ejemplo, el 1. El 1 es lo mismo que decir 1 por 2 sobre 2. Si tú operas 1 por 2 es 2, entre 2 es 1, sale lo mismo. El 3 se puede colocar o escribir como 2 por 3 entre 2, porque 2 por 3 es 6, y 6 entre 2 es 3, ¿ven? Sale igualito. El 6 se puede escribir como 3 por 4 entre 2. 3 por 4 es 12. 12 entre 2 sale 6, ¿eh? Por eso decimos que un número triangular se puede expresar, eso no te olvides, un número triangular se puede expresar como la multiplicación de 2 números consecutivos entre 2. ¿Ya? Esa es la sugerencia. Y luego simplemente relacionar, ¿no? Una vez que ya le diste o encontraste un patrón secuencial, una ley de formación, el siguiente paso es relacionar la figura o el número de figura con tu resultado. Por ejemplo, acá, figura 1 es 1 por 2 sobre 2. Figura 2, 2 por 3 sobre 2. Figura 3, 3 por 4 sobre 2. Figura 4, 4 por 5 sobre 2. Figura 5, 5 por 6 sobre 2. Figura 10, 10 por 11 sobre 2. Figura 20, 20 por 21 sobre 2. ¿eh? Eso es lo que has encontrado, ¿no? Por eso es que sale 210. ¿Ok? Listo, muy bien. Ok, ahora sí, espero que el amigo que me está diciendo que le vuelva a repetir este problemita, ahora sí haya captado. ¿Sí? Muy bien. Listo, muchachos. Ahora sí, continuamos entonces. Ya tenemos la idea de a qué se llama razonamiento inductivo, ¿no? Así como existe el razonamiento inductivo, existe otro tipo de razonamiento que es lo opuesto, muchachos, al inductivo. ¿Ya? Es lo contrario. A ese tipo de razonamiento que es lo contrario, se le denomina o se le llama razonamiento deductivo. El que hemos visto era inductivo y el que vamos a ver ahora es el deductivo, ya para que tengas o sepas la diferencia entre esos dos tipos de razonamiento. El inductivo, el análisis lo hacías a partir de casos simples, a partir de casos pequeñitos, ¿ve? Para contar, para observar, para operar, los tres primeros casos más pequeñitos. ¿Correcto? Y a partir de esos 3 casos pequeñitos que analizabas, tú ya podías saber qué es lo que ocurre más adelante para cualquier otro número más grande, ¿sí o no? A eso se le llama inductivo. Ahora, el razonamiento deductivo es lo contrario. En otras palabras, para el razonamiento deductivo, muchachos, lo que tienes que tener en cuenta es ya haber aprendido algunas teorías, haber aprendido algunas propiedades, algunas fórmulas. Cuando tú aplicas, por ejemplo, alguna propiedad o alguna fórmula de las matemáticas, lo aplicas a un problema o a un ejercicio, ahí estás aplicando tu razonamiento deductivo, ¿correcto? Vamos a ver acá en resumen. El razonamiento deductivo es un tipo de pensamiento que se basa en datos concretos, ya, o sea, datos que tú ya debes conocer, para extraer conclusiones y que pueden aplicarse, dice, a otras situaciones, a otros casos similares, ¿correcto? Es lo contrario. Para el razonamiento deductivo, tú ya tienes que tener ciertos conocimientos y luego esos conocimientos aplicarlo a casos más simples.
En cambio, el razonamiento inductivo, tú no conoces nada, no conoces ninguna propiedad, ninguna fórmula, y examinando los casos más simples, recién tú puedes llegar a concluir, puedes llegar a demostrar propiedades, a demostrar fórmulas, ¿correcto? A realizar teorías matemáticas también, muchachos, a partir de esos casos más simples. ¿Ya? Eso entonces la diferencia entre esos dos tipos de razonamiento. Un ejemplo, a ver dónde se aplica el razonamiento deductivo. Vamos a ver acá un ejemplito. Por decir, si a mí me dijeran, si A más B más C es igual a 13, calcule el valor de ABC más BCA más CAB. Imagínate que yo quiero calcular el resultado de esta operación. Muy bien. Entonces, acá por decir, podemos ir por este camino, ¿eh? Profesor, yo sé cómo sumar. Me han enseñado la suma desde primaria. Entonces voy a utilizar algo que ya conocemos, algo que ya tenemos en nuestra cabecita. Una suma que se expresa así en forma lineal, yo lo puedo colocar en forma de columna. Ahí está, ¿ves? Esta sumita que nos han dado en forma lineal, lo he colocado en columna. Ahí está. Y no ocurre nada, es lo mismo. Eso es lo que me enseñaron, pues, profe, desde primaria, ¿no? Claro. ¿Y para qué se colocaba así? ¿Para qué se colocaba? Para sumar las cifras por posiciones. En otras palabras, tendría que sumar primero todas las cifras que se encuentran en la posición de las unidades. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos han enseñado. Eso es lo que ya conocemos, ya sabemos, muchachos. Por eso a eso se llama razonamiento deductivo, porque estás aplicando ya ideas que tú ya conoces. Muy bien, sumamos C más A más B. Qué bonito, porque eso es parte o dato del problema. Acá está, ¿ve? C más A más B. C más A más B nos sale 13. Entonces, esta sumita debe salir 13. Pero como debe salir 13, lo que hacemos es colocar solamente el 13. Y 1 tenemos que llevarlo para la siguiente columnita. Ahí está, ¿ve? Ahora, nuevamente, lo que vamos a hacer es sumar todas las cifras que se encuentran en esta columna. Profe, acá en la línea que está haciendo sale 14 por el 1 de arriba. ¿Cómo? Sale 14 solo por el 1 de arriba. Claro, muy bien. En esta segunda columnita que vamos a analizar, o sea, la posición de las decenas, ¿verdad? Vamos a sumar las cifras de que se encuentran en la posición de las decenas. Al momento de sumar, B más C más A. Es dato, ¿eh? B más C más A. Eso vale 13. Pero como estabas llevando 1, a ese 13 le sumas lo que llevabas, que es 1, saldría 14. Entonces acá voy a colocar 4. Profesor, pero era 14. Claro, nosotros sabemos que si es 14, colocas el 4 y llevas el 1, ¿ves? ¿Te das cuenta, ves? Y eso es porque ya sabes, eso es porque ya has aprendido, ¿verdad? Esa operación de adición. Profe, Ahí y acá si pones el 14 completo, acá pones el 14 completo. Claro, muy bien, excelente. ¿Ves? Y acá, por ejemplo, la misma idea. Sumamos A más B más C, que eso viene a ser 13. Y más 1 que estabas llevando, 14. Pero como ya no hay más cifras, ¿dónde vas a llevar? Entonces ahí sí colocas los 14 completos, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? 14. Listo. Y la respuesta al problema entonces saldría 1443. ¿Ve? Como lo han dicho ahí, varios de ustedes. Excelente, muchachos. Muy bien. Ahí entonces, mira, aplicaste tu razonamiento deductivo. Entonces, esta teoría, muchachos, pequeñita que hemos hecho acá, es para que entiendas bien cómo aplicar el razonamiento inductivo, ¿verdad? Y qué diferencia hay entre ese razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. ¿Ok, muchachos? No se olviden eso. Muy bien. Ahora sí, creo que con esas ideas ya tenemos ideas, ¿no? En qué consiste el razonamiento inductivo. Ahora será pues cuestión de aplicarlo a ejercicios, a problemas, practicar en otras palabras. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? ¿Todo quedó claro? Hasta ahí ya para empezar ahora sí ya con los problemitas. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok, muy bien, listo. Entonces por acá por el chat también me están diciendo que todo bien, todo claro. Excelente. Muy bien, muchachos. Entonces comenzamos con los problemitas. A ver. Muy bien. Tenemos acá problema 1 o ejercicio 1. Veamos qué es lo que dice. Calcule la suma de cifras del resultado. Mira, observa ese número monstruoso.
Una monstruosidad. Hay muchachos, por ejemplo, que no les gustan mucho las matemáticas, ¿no? El por qué no les gustan las matemáticas a veces es porque observan grandes números laboriosos, tediosos, ¿verdad? Y a veces, qué horrible, ¿verdad, profe? No quiero hacer eso, muy grande, ¿verdad? Pero el detalle es de cómo lo vas a resolver. Profe. Vamos por el caminito de la forma común y silvestre, colocar uno debajo del otro y luego multiplicar. De hecho, pues esto es una monstruosidad, es horrible, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría? Escucha bien, si nosotros aplicamos para resolver ese tipo de problemas que son muy laboriosos, aplicamos el razonamiento inductivo. A ver, vamos a ver, ¿cómo afrontaríamos entonces el problemita? Primero, se observan las características. ¿Cuáles son las características de ese problema original? En este caso, yo podría decir las características es una potencia, el exponente es cuadrado o es 2, ahí están. Todas las cifras de la base, mira, toditas, toditas son cifras 3. Pero hay un dato, dice que en total son 100, son muchas. Entonces, cuando tú empiezas a generar los casos particulares, los casos más pequeñitos, los casos más simples, me convendría decir, en vez de colocar 100 cifras 3, coloco la cantidad más pequeñita de cifras 3, lo más chiquitito, lo más pequeñito que pueda haber. Lo más pequeñito que pueda haber, profe, es que el número solamente tenga una cifra 3. Eso es lo más pequeño, ¿eh? Entonces, el primer caso que generamos es ese, ¿ve? Ahí está. ¿Qué pasaría si el número tuviera solamente una cifra 3 y estuviera al cuadrado? Qué bacán, eso es fácil, profe. 3 al cuadrado sale 9. Ya tienes el primer caso. Ahora voy a generar el segundo caso. Si acá yo utilicé una cifra nada más, por eso salió el número 3. 900, es 900. Claro, entonces, para el segundo caso me convendría ya no utilizar una cifra, sino lo complicas un poquito. Si lo complicas un poquito, trabajamos con el número 33. En otras palabras, cogiste dos cifras, ¿ve? Dos cifras 3. Elevado al cuadrado, porque eso es la forma, el dato del problema, que debe estar elevado al cuadrado, ¿eh? Muy bien, y si nosotros operamos, nos va a salir 33 al cuadrado, 1089. Mira, si te das cuenta cómo poquito a poquito va creciendo el ejercicio. Profe. Yo tenía 3 al cuadrado, en el siguiente es 33 al cuadrado. Entonces, si yo quiero examinar un tercer caso, porque la sugerencia, no te olvides de la sugerencia, cuando aplicas el razonamiento inductivo, tienes que examinar necesariamente, como mínimo, 3 casos. ¿Correcto? No te olvides eso. No puedes hacerlo con 1 ni con 2. A partir de 3 casos hacia adelante puedes realizar afirmaciones. Profe. Muy bien. El tercer caso. En el tercer caso, ¿qué colocas? A ver, ¿cuál sería en el tercer caso? ¿Qué número colocarías en el tercer caso? Profesor. Sí. Cuando estaba en sexto me enseñaron que cualquier número que se sume que tenga ceros solo se aumenta los ceros. No te entendí, ¿cómo me dijiste, cómo? Dicen que cualquier número que se sume que tenga cero, solo se le agrega los ceros. Cualquier número que tenga ceros se le agrega solamente ceros. Eso va a depender, ¿no? Va a depender, ¿ya? Si es que los ceros están al final, efectivamente, ¿no? Pero eso va a depender. ¿Ya? Cuando estén al final los ceros, solo se le agrega los ceros. Claro, ¿no? Cuando acaba en cero y tú le ves una potencia, al final le tienes que agregar ceros, claro. Pero en este caso, por ejemplo, no cabe en cero, ¿no? Dice 3, 33, no hay, por ejemplo, no agregaría ceros, ¿no? El tercer caso, como les iba diciendo, muchachos, en el tercer caso, mira, tengo 3 al cuadrado, tengo 33 al cuadrado, entonces el tercer caso sería aumentarle una cifra más, y el número que formaría sería el número 333, pues 333 al cuadrado, ¿ves? Eso vendría a ser, ¿no? Muy bien. Y el resultado, al momento de operar, 333 por 333, nos va a salir esta cantidad, ¿ves? Ahí está, 110.889. Muy bien, ya encontré el resultado, escucha bien, ya encontré el resultado de esos 3 casos más simples. Si te das cuenta, esos casos tienen la misma característica que el problema original. Está formado la base por cifras 3. El exponente es 2, ¿ves? Lo mismo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Lo único que está variando son la cantidad de cifras nada más que tiene el número.
pero tiene las mismas características que el problema original. Muy bien. Una vez que ya generé los 3 casos, ahora voy a realizar la operación que indica el problema. El problema me dice que debo calcular la suma de cifras del resultado. Entonces, como ya encontré los resultados, lo que voy a hacer en cada caso es sumar sus cifras. En el primer caso, sumemos las cifras. La suma de cifras es 9, claro, porque si el resultado es 9, sumamos las cifras, sale 9. Segundo caso, voy a calcular la suma de cifras de su resultado. Su resultado es 1089. Voy a sumar las cifras. Cuando decimos la suma de cifras es porque vas a sumar 1 más 0 más 8 y más 9. Eso es lo que tendrías que sumar. Y al momento de sumar, muchachos, nos va a salir pues 18. 1 más 8, 9, 9 más 9, 18. Ahí está, suma de cifras, 18. Tercer caso, lo mismo. Ya tengo el resultado. El resultado de la operación es 110.889. Pero ahora voy a calcular la suma de sus cifras. O sea, voy a sumar 1 más 1 más 0 más 8 más 8 más 9. Eso es lo que tendríamos que sumar. Y al momento de sumar, nos va a salir 27. Ahí está, 27. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ya calculé la suma de cifras. Como ya calculé la suma de cifras de los casos más simples, de los casos particulares, ahora eso me va a ayudar a buscar una generalización y luego poder contestar a la pregunta del problema. Pero para ello, ahora hay que buscar acá en estos números que encontré, 9, 18, 27, alguna ley de formación, alguna secuencia que se encuentre tal vez ahí. Eso es lo que tenemos que observar. Y por acá, por decir, mira, yo me puedo dar cuenta de algo. Del 9 al 18 aumentó en 9. Del 18 para llegar al siguiente resultado, al 27, también aumenta en 9. Quiere decir que estas cantidades van saltando de 9 en 9, ¿ves? ¿Te das cuenta, ves? Más 9, y puedo continuar. Ahora, ese salto constante que tengo, que es 9, ese salto constante te va a ayudar a descomponer o a darle la forma a cada uno de estos números que tengo, o sea, al 9, al 18, al 27. ¿Cómo así? Utilizando el 9, que viene a ser el salto constante, el salto constante es de 9 en 9, entonces ese 9 lo voy a utilizar. ¿Cómo usamos? Mira, el primer número lo puedo expresar utilizando el 9, digo 9 por 1, claro, porque 9 por 1 sale 9. El segundo es 18, pero utilizando el 9 lo podemos expresar como 9 por 2. El tercero es 27, entonces el 27 utilizando ese 9 lo puedo expresar como 9 por 13, ¿te das cuenta? El primero le diste la forma 9 por 1, el segundo le diste 9 por 2, el tercero 9 por 3. Mira, hay una relación, 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, hay una relación. Ahora, ese resultado que has encontrado, esa secuencia que le has dado acá, mira la forma, ¿qué relación tiene con el ejercicio que has generado? Una forma de relacionar podría ser observando el número de cifras que tiene pues ese ejercicio. Por ejemplo, acá, mira, me percato que acá el ejercicio tiene una cifra nada más, ¿ves? Un 3, ¿ves? ¿Te das cuenta? Una cifra. Y cuando el ejercicio tiene una cifra, la suma de cifras del resultado se está calculando como 9 por ese 1 que está ahí. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Este 1 prácticamente se ha pasado acá, a multiplicar por 1. Vuelvo a repetir. Si el ejercicio tiene una cifra, entonces la suma de cifras del resultado nos va a salir 9 por 1. El segundo caso, si el ejercicio tiene 2 cifras, mira, ves, efectivamente acá 2 cifras, la suma de cifras del resultado se calcula como 9 por ese 2. ¿Te das cuenta? Ahora, tercer caso. Nos percatamos que hay 3 cifras. Y si hay 3 cifras, la suma de cifras del resultado es 9 por 3. ¿Ves? Fíjate. Muy bien. Eso quiere decir, profe, que yo podría calcular la suma de cifras del resultado, ojo, lo podría calcular como se dice al ojo, sin estar calculando el resultado.
O sea que yo puedo calcular la suma de cifras del resultado sin haber calculado el resultado de la operación. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si el ejercicio tuviera 4 cifras 3, ojo, si el ejercicio tuviera 4 cifras 3, yo diría, ojo cerrado, la suma de cifras del resultado va a ser 9 por 4. 9 por 4, o sea, 36. Y se acabó, ¿eh? O sea que no es necesario encontrar el resultado. Ya puedo, mira, aplicando el razonamiento inductivo, yo ya puedo saber cuál va a ser la suma de cifras del resultado solamente observando el numerito, la cantidad de cifras, ¿eh? Ah, ya. Entonces, si ya tengo una idea y cumple para todos los casos que hemos generado, entonces lo podemos ahora sí generalizar. Generalizar, o sea, buscar esa idea, aplicarlo ya a algo más complejo, ¿cierto? Muy bien. A ver, muchachos, en el ejercicio original que tenemos, ¿qué hacemos? Si yo quiero calcular la suma de cifras del resultado de esta operación, claro, como tiene 100 cifras, entonces la suma de cifras del resultado va a salir 9 por 100. Claro, 9 por 100. O sea, nuestra respuesta final sería 900, ¿verdad? Muy bien, marcamos nuestra alternativa correcta. Sería la alternativa B. ¿Eh? Listo. A ver, muchachos, para ese problema, ¿alguna duda, alguna pregunta o quedó claro? A ver, por el chat me escribes. Quedó claro. Sí, muy bien, Laura. Excelente, Laura. Me dice que sí quedó claro. ¿Qué opinan el resto de muchachos? ¿Todo bien? O si alguien por ahí tiene alguna duda, pregunten, muchachos. ¿Sí? ¿Todo bien, muchachos? Si alguien tiene alguna duda, avisen, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Todo claro, profe. Excelente, todo claro. Muy bien, muchachos. Muy bien, entonces. Bueno, si nadie dice nada por acá que tiene alguna duda, continuamos entonces. Siguiente problema. Problema 2. Calcule la suma de los términos de la fila 50. Calcule la suma, dice, de los términos de la fila 50. Ajá, mira, acá hay un arreglo. En la fila 1 aparece el 1, en la fila 2 el 3 y el 5, en la fila 3 aparece el 7, el 9 y el 11, y hay puntos suspensivos, o sea, quiere decir que puede continuar, ¿verdad? Más números ahí. Pero ahora el detalle es cómo llegar hasta la fila número 50. Porque como dato me han dado solamente 3 filas, nada más. Imagínate, para estar llegando, ¿no? Haciendo 50 filas, va a ser muy tedioso, muy laborioso. Entonces aquí nuevamente hacemos uso de nuestro razonamiento inductivo. ¿En qué consiste el razonamiento inductivo? Generar casos, los más simples, los más pequeñitos. Como en este problema nos hablan de la fila 50, entonces lo más pequeñito, lo más chiquitito sería analizar la fila 1, luego la fila 2 y luego la fila 3. Y justo ahí aparecen prácticamente los 3 casos, ¿eh? Los 3 casos más simples. A ver, veamos entonces. La fila 1, si hablamos de la suma de los términos de la fila 1. En la fila 1, si yo sumo todos sus términos, sale 1, profe, porque el único término es el 1, entonces saldría 1. Ahora, en la fila 2, a ver, en la fila 2 voy a calcular la suma de los términos, ¿ah? Solo de la fila 2, ¿ah? Solo de la fila 2. Si sumo sus términos, sería 3 más 5. O sea que en la fila 2, la suma de términos es 8. Ya con lo que acabé, la suma de términos es 8. Ahora, si calculo en la fila 3 la suma de los términos, sumemos 7 más 9 más 11. Eso saldría 27. O sea, claro, o sea que en la fila número 3 la suma nos sale 27. Qué bonito, mira, examiné esos 3 casos y me salieron esos resultados. Pero ahora, qué bonito. Recuerda, hicimos en la parte teórica, esos números, el 1, el 8, el 27, ¿qué tipos de números? ¿Cómo se les llama a esos números, muchachos? Al 1, al 8, al 27, tiene un nombre. ¿Cómo se les llama a esos números? Números cubos. Números cubos. Claro, muchachos, muy bien. Son los números cubos, ¿ven? Entonces, si tú los reconoces, ¿verdad? Esos numeritos con facilidad son cubos, entonces ya tengo la idea de qué forma le voy a dar.
Porque a los números cubos, al primer número cubo se le puede dar la forma de 1 al cubo. Al segundo número cubo, que es el 8, se le puede dar la forma de 2 elevado al cubo. Al tercer número, al 27, 3, 3 al cubo. Mira la relación, ¿ves? 3 al cubo. Ah, ahora una vez que tú has encontrado ese patrón, ¿verdad? Esa ley de formación, ahora el siguiente paso es relacionar el número de figura con el resultado que has encontrado. Y para ello yo podría decir lo siguiente. Si hablamos de la figura 1, mira, figura, o fila en este caso, fila 1, nos da como resultado 1 al cubo. Mira, mira, fila 1, la suma es 1 al cubo. Segundo caso, si hablamos de la fila número 2, la suma de los numeritos es 2 al cubo. Ah, mira, la fila 1, la suma sale 1 al cubo. Si sumamos los términos de la fila 2, sale 2 al cubo. Si hablamos de la suma de términos de la fila 3, nos sale 3 al cubo. Oh, qué fácil, mira. Claro, entonces muchachos, mira, si tú te diste cuenta de esa relación en los casos más simples, en los casos particulares, en los 3 primeros casos particulares, si le encontraste una relación y cumplen todas la misma relación, ya lo puedes generalizar. O sea, si a mí me preguntasen en la fila 4, sin estar sumando, sin estar colocando los numeritos de la fila 4, yo ya puedo saber cuánto va a salir la suma. De la fila 4, la suma de números debería salir 4 al cubo. Si me dijeran en la fila 5, la suma sería 5 al cubo. En la figura 10, 10 al cubo. En la figura 15, o en la fila 15, 15 al cubo. Ah, yo lo puedo calcular entonces, ¿eh? Muy bien, entonces, si ya le hemos encontrado la relación, contestemos a la pregunta del problema. Nos están preguntando en la fila número 50. Si hablamos de la suma de términos de la fila 50, muchachos, ¿cuánto saldría? 125.000. Claro, ¿por qué? Porque tú vas a elevar 50 al cubo, claro. Y 50 al cubo, muchachos, como dijo su compañero, sale 125.000. Pues, ¿ves? Listo, marcamos nuestra alternativa correcta, entonces sería la alternativa B. Ahí está, ¿ves? Oh, qué facilito. Aparentemente era un problema monstruoso porque me hablaban de la fila 50 y para llegar a la fila 50 es horrible, pues. Pero te das cuenta que no es necesario. Examinando los 3 casos más simples, los casos particulares, podemos generalizar, buscar una idea y luego generalizarlo, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? Excelente, muy bien. Muchachos, a este problemita, ¿alguna duda? Ya saben, si tienen duda, pregunten con confianza, si tienen duda. ¿Ya? A ver, ¿alguna duda? No, profe. ¿Una? Listo, continuamos entonces. Claro. Siguiente problema. ¿Todo bien, no? Ya, ok, muchachos. Siguiente problemita. Problema número 3. Dice, halle el total de palabras Carlitos. Ah, halle el total de palabras Carlitos. Ajá, ¿de cuántas maneras se puede leer Carlitos en todo eso? Mira, yo puedo hacer esto, leer así, ve, acá, profe, voy a señalar, mira, señalo, mira la pantalla, estoy señalando con el puntero, mira, Carlitos, acá hay uno. Otra forma, mira acá, Carlitos, y me voy para allá, Carlitos, otra. Podrías hacerlo así, contarlo línea por línea, buscar, ¿no? Línea por línea, ¿ve? Pero el detalle va a ser que van a ser muchos, y para estar contándolo así, no, vamos a demorar mucho, ¿ya? Entonces, la otra manera, aparece, ojo, para este tipo de problemas hay diferentes formas, ¿ya? Diferentes técnicas. Pero entre todas ellas, como no conozco otra, no tengo teoría, por ejemplo, de análisis combinatorio, no sé lo que es en principio o técnicas de conteo, no conozco esas cosas, profe, todavía. Entonces, una salida es el razonamiento inductivo. Esa es una salida, una de las tantas. Ah, pero para aplicar el método inductivo, ya sabes que tienes que generar 3 casos, los 3 casos más simples que tengan la misma característica que el problema original. Profesor, acá el problema me di cuenta que son letritas que están formándose, que se están colocando en forma de una pirámide, de un triángulo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ajá. Otra característica, profe, es que en cada fila, las letras se van repitiendo. Mira, en cada filita las letras se repiten. Ah, ya.
Ahora, como son muchos niveles o son muchos pisos, si quieres llamarle así, son varios niveles o varias filas, entonces lo más pequeñito, lo más chiquitito, lo más chiquitito, lo más pequeñito, lo más facilito, sería que toda esa figura se reduzca a una sola fila, nada más, a una sola fila. Y si hablamos de una sola fila, me convendría que aparezca solamente esta filita que estoy señalando, ¿ve? Esta. Primer caso, entonces. Ahí está, mi primer caso. Segundo caso, lo complico. Si yo hablo del segundo caso, me convendría que el segundo caso esté formado por dos niveles. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Si son dos niveles, todo lo que estoy señalando me convendría analizar. Fíjate, ¿eh? Toda esta partecita. Lo vuelvo a copiar acá entonces. Mira, ahí está, el segundo caso. Ahora, analizo el tercer caso. Me convendría que haya una fila más. Y si hubiese una fila más, mira, si hubiese una fila más, mira, lo estoy marcando, no te pierdas, ¿ah? Mira, lo estoy marcando acá, todo esto que está acá me convendría analizar, o sea, 3 filas. Sería pues este caso, ¿eh? Las 3 filas. Muy bien, ya generé los 3 primeros casos, los casos más simples que tienen la misma característica que el problema original, sino que la otra tiene más letras nada más, ¿ve? Listo. Entonces, ahora sí, nos vamos a preguntar, en el primer caso solamente puedes leer la letra C nada más. ¿De cuántas maneras se puede leer la C en el primer caso? Solamente una forma. No hay otra manera de leer la C, solamente una forma. Entonces le coloco acá. Mira, cuando hay una letrita, L1 le voy a colocar, cuando hay una letrita, solamente hay una forma de leer esa letra. ¿Ya está? Ahora, en el segundo caso hay 2 niveles o 2 pisos, o si quieres llamarle, hay 2 letras, ¿verdad? La C y la A. Muy bien, si yo quisiera saber de cuántas maneras se puede leer la palabra K, acá sí vas a leer la palabra K. Contamos. Aquí 1, K. Aquí otra, K. Profe, leí K, K. Muy bien. ¿De cuántas maneras has leído eso? Hay 2 formas de leer, ¿verdad? Entonces podemos decir que cuando hay 2 letritas o 2 filitas, el número de formas para leer la palabra es 2. Hay 2 formas de leer la palabra. Ahora, ¿qué pasaría si son 3 letras? La C, la A y la R. O que es lo mismo decir, si quieres, 3 filas, ¿ves? 3 filitas. Acá vas a leer la palabra car. ¿De cuántas maneras se puede leer la palabra car? A ver, veamos. Fíjate el puntero, voy a señalar las formas. Una de ellas sería así, ¿ven? Car. Esta de acá es una, ¿ven? Car. Otra, mira, otra forma de leer car. Mira, llego acá a la A y luego giro acá, la C. De esta forma. Car. Esta vez, ¿te das cuenta, ven? Car. Así, ¿ven? Listo. Hasta el momento van 2 formas, Ahora, vamos para el otro lado. Mira, así y luego acá abajo. Ahí está la otra, ¿ven? Van 3 formas, Acá dice car, así ven, ¿te das cuenta? Muy bien, ya tengo 3 formas, Otra, mira esta de acá, la que estoy señalando, ¿ves? De esta manera, car. Quiere decir entonces que acá hay 4 maneras de leer la palabra car. Ahí está. Son números cuadrados. Pues claro, muy bien, por ahí escuché. Cuando son 3 letras, o 3 niveles, o 3 filas, el total de formas es 4. Pero ahora, ya tengo los resultados, 1, 2, 4. El siguiente paso es buscarle un patrón secuencial, una misma ley de formación para todos ellos. Una forma entonces de darle, ¿no? Buscar ese patrón secuencial sería el siguiente. 1, 2 y 4. El 1 yo lo puedo expresar, por ejemplo, fíjate, lo podrías expresar como 2 elevado a la 0. Porque 2 elevado a la 0 siempre es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. El segundo, mira el segundo caso. El 2 se puede expresar como 2 elevado a la 1. Ahora el 4, fíjate el 4. El 4 se puede expresar como 2 elevado al cuadrado. Mira el patrón secuencial que vas encontrando. El primero es 2 a la 0. El segundo caso, 2 elevado a la 1. El tercer caso, 2 elevado a la 2. Mira el patrón secuencial que has encontrado. Son potencias de base 2. Una vez que encontraste eso, ahora relacionarlo con el número pues, de filas o el número de letras que tiene cada figura. Por ejemplo, aquí, en el primer caso, podemos decir, cuando hay una fila o hay una letra nada más, el número de maneras como se puede leer sería 2 elevado a la 0. Mira, acá, una fila o una letra,
es 2 elevado a la 0. Segundo, si tiene dos filas, ojo, si tiene dos filas o dos letras, que es lo mismo, el número total de maneras, ¿cómo se puede leer la palabra? Sería 2 elevado a la 1. Mira, al número de fila o al número de letras, ¿qué le estás haciendo para que se convierta en el exponente, no? En el anterior era -1. Acá, al 2, para que se convierta en 1, también es -1. Ah, o sea, le estoy restando 1 al número de filas o al número de letras, ¿sí o no? A ver, para el tercer caso. En tercer caso, cuando hay 3 filas o 3 letras. Ah, si son 3 filas o 3 letras, era 2 al cuadrado. Ah, mira, entonces el exponente. Si acá son 3 filas, el exponente es 2, o sea, 1 menos. La base de todas las potencias, la base sí son 2, ¿ves? Para toditos son 2. Lo único que está variando es el exponente. Y el exponente es prácticamente 1 menos que el número de filas que estás analizando, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ah, o sea que si yo quisiera encontrar el resultado de este problema, veamos, Carlitos, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Carlitos tiene 8 letras. Y si Carlitos tiene 8 letras, fíjate, ya, si Carlitos tiene 8 letras, entonces, ¿cómo podrías calcular? ¿Qué dirías? Dirías 2 elevado a la ¿cuánto? A ver, muchachos. A la 7. Claro, muy bien. Si son 8 letras u 8 filas, el exponente va a ser 1 menos. Por lo tanto, colocarías 2 elevado a la 7. Ahí está, ¿ves? Y 2 elevado a la 7, ahí sí realizamos la potenciación, es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces, ¿sí o no? Y eso nos va a salir 128. 128. Eso viene a ser nuestra respuesta al problema, ¿correcto? Marcamos entonces la alternativa C, ¿eh? ¿Correcto, muchachos? ¿Todo bien? Entonces, a este problemita, ¿alguna duda? A ver, ¿me confirma si tienes alguna duda en este problema? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Para seguir, para continuar con otro problemita. No. Acá. No, todo bien, profesor. Bien, excelente, todo bien, muy bien, muchachos. A ver, siguiente problemita entonces. Ah, ojo, no te olvides la característica. Mira qué característica tiene el problema o el ejercicio. En cada línea se van repitiendo las letritas, ¿correcto? Tenga bastante, y tiene la forma de un triángulo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Eso tienes que recordar. Ok, siguiente problema. Dice, ¿cuántos triángulos hay en la figura número 20? Ah, ¿cuántos triángulos hay en la figura número 20? Muy bien, qué bonito por una parte, porque acá en este problema ya nos están dando los casos particulares. Mira, tengo acá 1, tengo 2 y tengo 3. Tengo los 3 casos particulares, ¿ves? Los casos más pequeñitos. Y a partir de esos 3 casos que me están dando ya como dato, yo tengo que llegar, dice, a la figura número 20. Ah, ya. Pero para ello examinemos cada una de estas. Me preguntan por el número de triángulos. ¿Me ayudas a contar, ya? Vamos a ver. En la figura 1, vamos muchachos, en la figura 1, al ojo, ¿cuántos triángulos hay? 1. Muy bien, facilito. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora acá te quiero escuchar. Vamos, figura 2, cuenta el total de triángulos. ¿Cuántos triángulos hay en total? 4. No, 3. 2, 4, 3. A ver, me han dicho 2, 4, 3. 4. 3. Ah, 5. A ver, vamos a contar. A ver, vamos a ver. Vamos a contar. Mira por acá. Observa, contemos. Aquí, 1. Mira, estoy contando, lo estoy señalando para que no te pierdas. Mira acá, va un triángulo. Mira acá, otro. Van 2, ¿te das cuenta? Van 2, ¿ah? Van 2 triángulos. Profe, yo le dije 2, efectivamente, pero no solamente hay 2, porque vamos a observar acá, mira, claro, ¿te diste cuenta? Eso quiere decir que vamos a encontrar en total 3 triángulos, ¿ves? 3 triángulos. Profe, ¿y esto que estoy acá? No, esto no es un triángulo, esto es un rombo por si acaso, ¿no? Esto es un rombo, ¿ves? No es triángulo. Triángulos entonces solamente hay 3. Muy bien, ya te diste cuenta, ahora sí, ya no falles en la siguiente. Ahora te pregunto, en la tercera figura, ¿cuántos triángulos hay? A ver, cuéntanos, obsérvalos. 5, profe, 5. A ver. 4. 4.
No, no hay 4. 3. 5. 6. 6. Muy bien, por ahí escuché, claro, muchachos, no hay 5 ni hay 4, hay 6 triángulos. 6 triángulos. A ver, mira, lo voy a señalar para que los que no lo han podido contar se den cuenta. Mira, mira, acá, los chiquitos primero. Acá hay 1, ¿ves? Te estoy señalando, uno chiquito. Acá hay otro pequeño, ¿ves? 2, acá hay otro pequeño. 3. Pequeños hay 3. Ahora, los medianos, mira, 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 lo que estoy señalando. Mira, ¿ves? Este mediano que está acá sería el triángulo 4. Mira, acá hay otro mediano, mira, ¿ves? Estoy señalando el triángulo 5. Y ahora el más grande, eso vendría a ser el triángulo número 6, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea que en esa figura, en total hay 6 triángulos. Listo, ya encontraste, ya analizaste los 3 primeros casos. Muchachos, qué bonito, qué emoción, muchachos. Profe, ¿por qué dice qué emoción? Porque el problema ya está resuelto. Profe, ¿por qué dice que ya está resuelto? Profe, Mira son estos numeritos, números mira estos numeritos. triangulares. Pregunta, ¿cómo se le llaman a estos números? Números triangulares. Claro, el 1, el 3, el 6 son los famosos números triangulares. Y si son los números triangulares, un número triangular tenía la forma del producto de dos números consecutivos entre dos, muchachos. Ah, eso quiere decir entonces que el 1, que es un número triangular, se puede escribir como 1 por 2 sobre 2. El 3 se podía expresar como 2 por 3 sobre 2. El 6 se puede escribir como 3 por 4 sobre 2. ¿Ven? Esa era la característica de los números triangulares, pues. Ah, qué bonito. Y ahora el siguiente paso sería relacionarlo con el número de la figura. Mira, figura 1 sale 1 por 2 sobre 2. Figura número 2 resulta 2 por 3 sobre 2. Mira la relación que hay. Figura 3 es 3 por 4 sobre 2. Ah, qué bonito. Pregunta, muchachos, si la figura 1 es 1 por 2 sobre 2, la figura 2 es 2 por 3 sobre 2, la figura 3 es 3 por 4 sobre 2, ¿qué pasaría si te pregunto por la figura número 8? ¿Qué dirías en la figura 8? ¿Cuántos triángulos van a haber en la figura 8? ¿Qué dirías? 36. 24. En la figura 8, 36. 36, claro. ¿Por qué? ¿Qué hiciste para calcular en la figura 8? ¿Qué hiciste? ¿Qué multiplicaste? 8 por 9 sobre 2. Claro, muy bien. Eso tienen que darse cuenta, muchachos, esa relación. En la figura 8 habrían 8 por 9 sobre 2. 8 por 9 es 72, entre 2 sería 36. Hay 36 triángulos, ¿ven? A ver, pregunta, muchachos, vamos, en la figura 10. En la figura 10, ¿cuántos triángulos encontrarías en la figura número 10? 55. En la figura 10, 55, claro. ¿Y por qué? Porque en la figura número 10 tendrás que multiplicar 10 por 11 sobre 2. Y 10 por 11 sobre 2 nos va a salir 55. Claro, muy bien. Ahora sí, si ya nos dimos cuenta de la relación que existe, mira, contestamos a la pregunta del problema. Te dicen en la figura número 20. Oh, qué bonito. Pregunta, muchachos, entonces, en la figura número 20, ¿cuánto o cómo colocarías en la figura 20? ¿Qué colocarías? Antes de hacer la operación, a ver, ¿qué multiplicarías primero? ¿Cuánto por cuánto en la figura 20? 20 por 21 sobre 2. Claro. 20 por 21 sobre 2. Sí, muchachos, excelente. En la figura número 20, entonces tú colocarías 20 por 21 entre 2. Y 20 por 21 entre 2, ¿correcto? Simplificando, ¿no? Acá al 2 le saco la mitad, arriba al 20 le saco la mitad, me quedaría 10. Y 10 por 21 nos va a salir 210, ¿eh? Ah, eso quiere decir entonces que en la figura número 20 vamos a encontrar 210 triángulos en total, ¿eh? Listo, marcamos nuestra alternativa correcta, la alternativa A, ¿eh? ¿Todo bien, muchachos? A ver, ¿alguna duda en este problema? Ninguna duda, profe. Ninguna.
Muy bien, ha quedado claro entonces. No se olviden, por eso le dije, ¿no? Al inicio, importante, muchachos, recordar los números cuadrados, los números cubos, los números triangulares, ¿ven? Nos sirve bastante eso, ¿eh? ¿Ok? Muy bien. Vamos por el siguiente problemita entonces ahora. Problema número 5. A ver. Dice, halle el total de palitos. Ajá, a ver, ¿cuántos palitos hay en total? Pero acá, ahora en detalle, ¿no? ¿Cuál es el total de palitos en esta figura? Puntos suspensivos quiere decir que continúa más palitos, hasta, a ver, haga lo mismo por acá, lo mismo por acá. O sea que si yo quisiera contar uno por uno los palitos así como está, tendrías que completar. Pero al completar va a ser una monstruosidad, muchachos, va a ser horrible estar completando todos los palitos. Y luego de eso a contarlo todito, eso ya no, ni qué hablar. ¿Verdad? Ahí es justamente donde empiezo a odiar las matemáticas, porque las matemáticas son horribles, son muchas operaciones, a veces dice uno, ¿no? Pero eso va a depender de cómo afrontes, con muchachos, las matemáticas. Si tú lo afrontas de esa manera, completar todos los palitos y luego contar uno por uno, hasta llegar al último, a cualquiera le hace odiar las matemáticas. Yo también diría, eso qué feo las matemáticas, ¿eh? Pero la idea es buscarle formas prácticas, formas más sencillas, simples, entendibles, ¿verdad? Y ahí es donde la matemática se hace bien bonito. A ver, vamos a ver acá. Entonces, así si vamos por el método común y silvestre, no, nada que ver, nada que ver. Entonces, una forma para resolver es aplicando el método inductivo, porque el método inductivo me ayuda a hacer que ese problema que sea muy laborioso, muy tedioso, se convierta a algo más pequeñito, más sencillo, más fácil para contar, para sumar, etcétera, etcétera. ¿Ven? Profesor, pero ahora, ¿cómo hago? Primero examina las características. Una característica de la figura, una característica es que tiene la forma de una torre. Si te das cuenta, mira, ves, tiene una forma de un castillo o de una torre, si quieres llamarle. Donde esa torre tiene acá una antenita, ¿ves? Un palito acá, ¿no? Arriba, ¿ves? Su antenita. Ah, es una torre que tiene una antenita. Pero esa torre tiene varios pisos, varios niveles, ¿ves? ¿Te das cuenta? Tiene varios niveles. Ah, entonces lo que a mí me convendría hacer, para que esa torre sea más fácil de examinarla, me conviene que esa torre tenga la menor cantidad de niveles, pues la menor cantidad de pisos, ¿sí o no? Pero eso sí, que tenga la misma característica que el dibujo original, ¿eh? A ver, si hablamos de la menor cantidad de niveles, lo más chiquito, profe, sería que el castillo tenga solamente un nivel. Claro, lo más pequeñito, lo más chiquito, lo más facilito, sería que ese castillo tenga un solo nivel. Y si hablamos de un solo nivel, escucha, si hablamos de un solo nivel, me convendría copiar solamente este de acá, el que estoy señalando. Mira, mira, acá está, ¿ve? Acá hay un nivel, ¿te das cuenta? Un nivel. Y su respectiva antenita. ¿Me captas? Ah, profe, o sea que mi primer caso particular sería, profe, esa figura. Mira, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Solamente dibujo un nivel con su respectiva antenita. Ahora, la observación adicional que voy a hacer es lo siguiente, escucha. Yo observo en el problema original, en el dibujo original, mira, mira, observo que en la base de esa figurita aparecen números. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 20, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Hasta llegar a 20. Entonces, muchachos, escucha bien, profesor, me doy cuenta que esos numeritos prácticamente me están indicando los palitos verticales que hay en la base. Mira acá, acá un palito vertical, 2 palitos verticales, 3 acá, 4, 5, 6, hasta llegar a 18 palitos, 19 y 20 verticales. Ajá, o sea que esa información que me están dando es sobre la cantidad de palitos verticales que solamente hay en la base, ¿eh? Ah, ya. Entonces, si eso aparece en el problema original, en cada caso que tú vas generando, también colócale esa información. Profesor, acá yo grafiqué mi torre con un solo nivel. Entonces, ¿qué hago? En la base, esto vendría a ser la base, el nivel que tenemos ahí, cuéntale los palitos que tiene verticales. Ah, las verticales en la base. Profe, solamente tiene 1 y acá tiene 2. Ahí entonces colócale ese numerito, pues 1 y 2. Ahí está, ¿ves? Lo mismo que el problema original estaba colocado acá, lo mismo has hecho. Sino que como son 2, es pequeñito, por eso que quedó así, ¿ves? Ah.
Ya tengo el primer caso generado. Ojo, mismas características que el problema original. Segundo caso. Para el segundo caso, muchachos, voy ahora a observar ya no solamente un nivel, le voy a aumentar, lo voy complicando un poquito. Ahora me convendría que mi torre tenga 2 niveles. Y si la torre va a tener 2 niveles, entonces tendría que copiar todo lo que estoy señalando. Mira la pantalla, ¿ves? Todo lo que estoy señalando tendrías que copiar, ¿sí o no? ¿Ves? 2 niveles y la antenita. Por lo tanto, si yo grafico 2 niveles y la antenita, mira, esto vendría a ser la gráfica, ¿sí o no? ¿Ves? Acá tengo los 2 niveles y la antenita. Eso viene a ser prácticamente todo lo que estaba acá, ¿ves? Ah, y ya sabemos que al caso que generamos, le colocamos como dato la cantidad de palitos verticales en la base. Acá entonces colocarías 1, 2 y 3. Ahí está, ¿ves? 3 palitos verticales en la base. Muy bien, ya generé 2 casos, pero sabemos que cuando aplicamos el razonamiento inductivo, tienen que generarse 3 casos, ¿correcto? Se generan 3 casos. Muy bien, me falta uno. Ajá, el primero fue con un nivel, el segundo lo hice con 2 niveles. Ah, entonces el tercer caso me conviene graficar 3 niveles. 1, 2 y 3. Ah, o sea que me convendría graficar todo lo que está acá. Mira, mira, 3 niveles, me conviene copiar todo esto, ¿sí o no? Muy bien, lo graficamos entonces. Ahí está, ¿ven? 3 niveles. 1, 2 y 3 niveles. Y le voy a colocar la cantidad de palitos verticales en la base. 1, 2, 3, 4. Oh, qué bacán, mira, ¿ven? Te das cuenta que es el mismo castillo, es la misma torre, sino que tiene menos niveles, nada más, ¿ven? Menos pisos. Ah, muy bien, ya tengo los 3 casos más simples. Ahora contemos en cada caso lo que nos están pidiendo en el problema original. En el problema original te dicen el total de palitos. Ya está, entonces voy a calcular el total de palitos en cada caso. Primer caso. Ayúdame a contar, a ver, el primer caso, ¿cuántos palitos hay, muchachos? Contemos los palitos. ¿Cuántos palitos hay? A ver, primer caso, cuéntanos palitos. 4. 3, no. 4. Ajá, muy bien, 4, ya está. Segundo caso, vamos. Piden los palitos. 8. 8. 9, 9. 9, 8. 9. Ojo, ahí hay 10. 9. Mucho cuidado con 10. Si te equivocaste un palito de más o un palito de menos, ya no te va a salir el problema. Pues por eso es importante también que la operación que haces o el conteo que haces tiene que ser correcto. Por eso, bastante atención. Como es pequeñito, se puede contar de uno en uno, ¿ve? Mucho cuidado con ello. Ya, acá. Vamos, el tercer caso. ¿Cuántos palitos hay? No te equivoques. 16. Ajá. Qué bonito. Sí. Con ello, emocionado, muchachos, dirán, problema resuelto. ¿Por qué? Mira este numerito, mira esos numeritos. ¿Qué tipo de números son? Números cuadrados. No, números cuadrados. Claro, muy bien. Son los famosos números cuadrados. El 4, el 9, ¿verdad? Y también ahora pues el 16, ¿ves? Son números cuadrados. Y un número cuadrado tiene la forma de el 4, 2 al cuadrado, el 9, 3 al cuadrado, el 16, 4 al cuadrado. Ah, qué bonito. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, si tú le encontraste ya esa formación que eran los cuadrados, el siguiente paso será relacionar la figurita con su resultado. La figurita con su resultado. La figurita con su resultado. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, ¿cómo lo podemos relacionar? Ahí tiene que ser observador. Una forma podría ser la siguiente. Me doy cuenta que acá hay 2 palitos. El último palito es el 2, ¿ves? El último palito vertical en la base es 2. Y si el último es el 2, ese 2, mira dónde está colocándose. Aquí en la base, ¿ven? 2 al cuadrado. Vuelvo a repetir. Si el último palito era el 2, el total de palitos es 2 al cuadrado. A ver en la siguiente. Mira, el último palito vertical en la base es el 3. El último palito, ¿ves? Vertical, 3. Y si aquí es 3, el total de palitos, el total es 3 al cuadrado. Mira la relación que hay.
En el tercer caso, me doy cuenta que la cantidad de palitos que hay en la base es 4. Y para saber cuál es el total de palitos, a ese 4 prácticamente lo estás elevando al cuadrado. Entonces, si yo en la base encontrara, por decir, 6 palitos verticales, vamos muchachos, si en la base yo encontrara 6 palitos verticales, el total de palitos en toda la figura, ¿cuántos serían? ¿Cuánto? 36, claro, 36. Pregunto, si yo en la base encontrase, por decir, 10 palitos verticales en la base, 10 palitos verticales en la base, el total de palitos en toda la figura, ¿cuánto sería? 100. Claro, serían 100, ¿verdad? Serían 10 al cuadrado, pues, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si ya le encontramos la relación, si ya le encontraste la relación, ya podríamos resolver el problema original. Mira, toda esa monstruosidad que tendríamos ya lo podemos calcular al ojo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en la base, mira, hay 20 palitos verticales, ¿sí o no? En la base hay 20 palitos verticales. Pregunta entonces, muchachos, en la base hay 20 palitos verticales, ¿cuál es el total de palitos en toda la figura? 400. 400, Claro, 400. muy bien, muchachos. Saldría 20 al cuadrado, ¿no? Y 20 al cuadrado, pues, viene a ser 400. Listo, muchachos. Marcamos nuestra alternativa, la A. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Listo. Muy bien, muchachos. A ese problemita, ¿alguna duda, muchachos? ¿A ese problema, alguna duda? No. Ninguna. Muy bien. Siguiente problema, entonces. Problema número 6. Para el problema 6 dice, calcule la suma de los elementos. Mira, de todos los elementos de este arreglo, ¿ve? De esa figurita. Todos los elementos debo sumar, pero el detalle es que son muchos números. 1, 2, 3, acá continuará el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, hasta llegar a 10. Hacia abajo igualito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vas a estar completando todo, ¿no? En la columna, mira, 1, 2, 3, yo debería estar contando hacia abajo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a 10 también. Pero es horrible completar todos los números y luego sumar todito, es horrible, es una monstruosidad, muchachos. Entonces, no vamos por ese caminito. A ver, ¿qué pasaría? Que como es muy operativo, vamos por el razonamiento inductivo. Características, vamos a ver, mira, características. Nos percatamos que acá hay columnas, ¿verdad? ¿Cuántas columnas? Esta será la primera columna, la segunda, la tercera. Como hay puntos suspensivos, vamos a llegar hasta la número 10. Hay 10 columnas. ¿Cuántas filas hay? A ver, contemos. Esta es una fila, acá serían 2 filas, esta sería 3 filas. Y acá continúo contando filas, hasta llegar a la última, que sería la fila 10. O sea, hay 10 columnas y hay 10 filas. 10 columnas, 10 filas. Ah, profe, pero es mucho. Son muchas, ¿no? Son muchos 10 para estar dibujando todito. Claro, entonces nos vamos por lo más pequeñito. Lo más pequeñito, lo más chiquitito, sería que la figura no tenga 10 filas, 10 columnas, sino lo más pequeñito. Una fila, una columna. Sería lo más pequeñito. Una fila, una columna. Entonces, mira, si yo voy a graficar una columna, mira, estoy señalando una columna, mira, quién está en la primera columna, y una fila, acá la fila. Ah, una columna, una fila. O sea que en esa columna y en esa fila solamente aparecería el número 1 nada más. Ahí está, ¿ven? Segundo caso, ya no me conviene trabajar con una fila, una columna. Lo complico un poquito. Ahora vamos a trabajar con 2 filas, 2 columnas. Ajá, 2 filas, 2 columnas. Mira, hablemos de 2 columnas. Esta es una columna, 2 columnas. Y 2 filas. Una fila y 2 filas. En otras palabras, en el segundo caso me va a aparecer, mira, todo este cuadrito que estoy señalando, ¿ve? Todo este cuadrito. 2 filas, 2 columnas. Lo graficamos, ahí está, ¿ve? El 1, 2 y el 2, 3. 2 columnas y 2 filas, que lo está sacando del mismo problema, de la misma gráfica original, ¿eh? Tiene las mismas características. Tercer caso. Para el tercer caso me conviene tomar 3 columnas, fíjate ya, 3 columnas y 3 filas. Si tomamos 3 columnas y tomamos 3 filas, entonces mira, la gráfica que vamos a tener sería lo que estoy señalando, ¿ve? Toda esta de acá, ¿ve? Ahí está. Esto también lo sacaste de acá, mira, lo sacaste del problema de la gráfica original, ¿eh? Listo.
Ya tengo los tres casos y todos esos tres casos tienen la misma formación, la misma característica que el problema original. Como me piden calcular la suma de los elementos, hagámoslo por caso. En el primer caso, sumo todos los elementos, sale 1, que facilito, solamente había ese elemento. Segundo caso, voy a sumar todos los elementos. Voy a sumar todos los números, en otras palabras. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 2 es 8. Ah, me sale ahí 8. En el tercer caso, como es pequeño, también se puede sumar 1 por 1. 1 más 2, más 3, más 2, más 3, más 4, más 3, más 4, más 5, ¿no? Se puede ir sumando, ¿no? Como son pequeñitos los números, se puede hacer. Y la suma, ya lo verificas, nos va a salir 27. Ajá, y si la suma nos sale 27, ojo, mira, en cada suma que encontraste, vamos, ayúdame, mira estos Son números. números cubos. Ajá, excelente, muy bien, amigo Chumpita. Claro, excelente. Son números cubos, el 1, el 8 y el 27. Y si son números cubos, entonces ya sabemos qué forma darle. Al 1, 1 al cubo. Al 8, 2 al cubo. Al 27, 3 al cubo. Ah, qué bonito, mira, ¿ve? Y una vez que tengas esos numeritos, ¿verdad? Esas cantidades, ya encontraste un patrón secuencial, una ley de formación, relaciona cada caso con su respectivo ejercicio. A ver, vamos a ver. Si acá me sale 1 al cubo, ¿qué tiene que ver con el ejercicio? Ah, que en el ejercicio apareció el 1. Y ese 1, mira, prácticamente en el resultado es como si estuvieras elevándolo al cubo. A ver, en el segundo caso, sale 2 al cubo. 2 al cubo, pero el 2 en mi ejercicio, mira acá en el caso que he generado, ¿dónde aparece el 2? Ah, en la diagonal, pues, o que es lo mismo decir aquí en la esquina, ¿ve? En la esquina está el 2, y la suma de todos los elementos es 2 al cubo. En el tercer caso, mira, el resultado es 3 al cubo. Mira, ¿dónde está el 3? El 3 está en la diagonal, o que es lo mismo decir el que se encuentra en la esquina, ¿ve? El que esté en la esquina, ¿verdad? Ese 3, para calcular la suma de todos los números, simplemente lo estás elevando al cubo. Ah, fíjate entonces. Entonces, si esta idea lo llevamos al problema original, llévalo al problema, esa idea que has encontrado, para los tres casos, al problema original. Claro, en el problema original, fíjate, en la esquina, ¿quién está? En la esquina está el 10. Entonces, si en la esquina está el 10, la suma de todos los números que van a aparecer, de toditos los números que van a aparecer ahí, se calcularía entonces como un 10 al cubo. Listo, muchachos. Por lo tanto, la suma de los términos 10 al cubo sale 1000, ¿verdad? Marcamos nuestra alternativa correcta, ¿ven? Ahí está. Listo. Siguiente problemita. A ver, fíjate, el problema 7. Importante, acá por ejemplo salieron los cubos, ¿ves? Por eso es importante, te dije, recordar esos numeritos. Muy bien. A ver, veamos ahí. Nos preguntan cuántos puntos de corte, ¿verdad? ¿Cuántos puntos de corte hay en la figura 20? Muy bien, tenemos como dato las tres primeras figuritas. ¡Qué bonito! Prácticamente nos han dado en el problema los casos particulares. Ahora voy a averiguar nada más cuántos puntos, ¿verdad?, de corte hay en cada caso. Claro, a ver, en el primero, ¿cuántos puntos de cortes hay? Vamos, ayúdenme. 4, no. 4. No, no hay 4. 5. 5, claro. Mira, los 4 que has contado, seguramente has contado los que están acá en el borde, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero el que está al medio también es un punto de corte, ¿ves? Ahí están cortándose las rectas, ¿cierto? Se están cortando, o sea, serían 5. Ah, 5 cortes. A ver, en la segunda gráfica, ¿cuántos cortes hay? 5. 5, no. Hay más. 9. 9, claro, hay 9. 4 más acá con la segunda circunferencia y el del medio. Muy bien, 9. Y en la siguiente, en la tercera. 17. 13, claro, 13 en total. Muy bien. Listo. Ahora, el detalle es cómo busco la ley de formación. Mira, acá 5, acá tengo 9 y acá tengo 13. A propósito, una sugerencia podría ser una ayuda podría ser la siguiente. De 5 a 9, ¿en cuánto salta? De 5 para llegar a 9 saltó en 4. De 9 para llegar a 13,
También 4. Entonces, prácticamente acá tenemos saltos constantes, ¿no? ¿Ve? Para llegar acá es 4, para llegar a la siguiente 4, o sea, va saltando de 4 en 4. Cuando tengamos un problema donde el salto es constante, por ejemplo, acá va saltando de 4 en 4, es constante, ese 4 te va a ayudar a darle la forma a esos numeritos. Profesor, ¿cómo así? Si vas saltando de 4 en 4, entonces utilizas el 4, voy a utilizar ese 4 que es el salto constante, voy a utilizar para descomponer al numerito 5. ¿Cómo puedo descomponer usando el 4? Escucha bien, lo puedo hacer así. 4 por 1, pero 4 por 1 es 4. Le sumo 1 y sale 5, ¿eh? Ah, mira, usando el 4, 4 por 1 más 1. Ahora el 9, usando el 4, usando el 4. Claro, muy bien, excelente. 4 por 2, 8, más 1, sale 9. Ah, y el 13, ¿qué forma entonces la derecha? 3 más 1. Muy bien, excelente. 4 por 3, que es 12, y más 1. A toditos le diste la misma formación, ¿ven? Una vez que todos tienen la misma formación, el siguiente paso es relacionar el número de figura con tu resultado que encontraste. Y acá podemos observar que si es la figura 1, mira, si es la figura 1, sale 4 por 1 más 1. Repito, figura 1, 4 por 1 más 1. Figura 2, 4 por 2 más 1. Figura 2, 4 por 2 más 1. Figura 3, 81. 4 por 3 más 1. Figura 3, 4 por Profe, 3. la respuesta es 81. 81. Claro, entonces si hablamos de la figura número 20, claro, si ya se dieron cuenta, entonces sería 4 por 20 más 1, o sea, 81. Eso viene a ser entonces nuestra respuesta a ese problema, ¿eh? Muy bien, problema último, problema número 8. Y terminamos con la pregunta. A ver, vamos a ver. Dicen, calcule el total de palitos. Mira esa figura, una monstruosidad. Pero ya sabemos que, parecido a uno que hemos resuelto, como son muchos niveles, porque tiene la forma también de una torre, ¿ves? De una torre. Como son muchos niveles, me conviene graficar solamente un nivel. Empezamos con un nivel. Tendrías que graficar esta partecita que estoy señalando. Ahí está un nivel. Lo grafico, ahí está. Pero también en este problema aparecen las líneas verticales. Mira, ve, palitos verticales en la base, que son 20. Entonces acá también le pongo palitos verticales. 1, 2. Solamente en mi caso hay 2 nada más, ¿ve? Listo. Segundo caso, me convendría graficar 2 niveles. Pero mira, si graficamos 2 niveles, mira, si grafico 2 niveles, podría hacer toda esta parte que estoy señalando. ¿Ah? Mira, toda esta parte que estoy señalando. Ah, o sea, esta. Y en la base le coloco las líneas verticales. 1, 2, 3, 4. Ahí está, los enumero, ¿ves? Van 4. Tercer caso, 3 niveles. 1, 2 y 3. Ah, tendrías que copiar todo lo que está acá. Mira, ¿ves? Eso vendría a ser mis 3 niveles. Lo copio. Muy bien, ya está. Y coloco en las líneas verticales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, ya le coloqué las líneas verticales. Listo, muchachos. Ya generé los casos. Ahora a contar, vamos, ayúdame. Primer caso, ¿cuántos palitos hay en total? 3, no, no hay 3. 6. Cuenten bien, cuenten bien. 5. Claro, 3, mira, 3 por los lados, hay 3 y acá hay 2 que están cruzándose, en total serían 5. Claro, muy bien. Segundo caso, vamos, cuenten segundo caso. 20. 20, no, no hay 20, ¿ah? Cuéntanos bien, no hay 20, no hay 20. A ver, ¿qué opinan? Hoy día te llevas de esto. Vamos por acá, a ver, ¿cuántos palitos? ¿Cuántos palitos? A ver, cuenta, ¿cuántos palitos? 18, muchachos, 18, claro, hay 18 palitos. Y en la siguiente, vamos, te ayudo, en la siguiente vas a contar 39, ¿ya? 39 palitos. Muy bien. Ahora, el detalle es saber de qué forma, cómo descomponer cada uno de esos numeritos. Una forma de descomponer sería pues utilizando los datos que tenemos en la respectiva figura. Por ejemplo, acá tengo como dato 2, entonces yo usando ese 2 voy a tratar de darle la forma al 5. ¿Cómo así? Yo lo puedo colocar, pues si ven, ese 2 por 3. 2 por 3, 6. Para que me salga 5, menos 1. Ah, mira, 2 por 3, 6, menos 1, 5.
Lo mismo voy a hacer acá. Acá voy a utilizar ahora el 4, porque acá como dato tengo 4 en la segunda figura. Entonces el 8 es Voy a colocarlo como 4 por 5. 4 por 5, 20. Y le resto 2. Ojo, al primero le había puesto así. 2 por 3 y menos 1. 8 igual a 4 por 5. A ver, acá ¿qué forma le darías? 4. Al tercer caso, ¿qué forma le darías? 6 por 6. Muy bien. 6 por 7 4. por 7. Muy bien. 6 por 7. 6 por 7 es 42. Le quitamos 3. Sí, profe, sería así. Ah, qué bacán. Ahora, nos percatamos que si aquí es 2, aquí es 2. Si es 4, aquí es 4. Mira, si acá es 6, aquí es 6. Ahora, el numerito que está a su costado, mira, ojo, ¿qué viene a ser? Su consecutivo, ¿no? Mira, su consecutivo del 2 es el 3. Son consecutivos, 2 por 3. Pero entre este 2 que está de rojito y está encerrado, mira, ese 2, para que te salga este 1 que estás restando, yo puedo decir que eso viene a ser su mitad, ¿sí o no? ¿Ve? 2 entre 2. La mitad de 2, 1. Estás colocando ahí menos 1, ¿ve? A ver, en el segundo caso. En el segundo caso ya sabemos que este 4 ha salido de acá, ¿ve? 4, 4. A ese 4 le multiplicas por su consecutivo, o sea, por 5. Ah, qué bacán. Pero para saber cuánto le vas a restar, ¿qué hacemos? A este 4 le sacas la mitad. La mitad de 4 es 2, o sea, le estás restando 2. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta de la relación? ¿Ah? A ver, para el tercer caso, sabemos de dónde salió el 6, de acá, ¿ves? Ahí está, el 6 salió de acá, 6. Lo estás multiplicando por su consecutivo, o sea, por el 7. Pero para saber cuánto le vas a restar, sería la mitad de ese 6. La mitad de ese es 3. Le estás restando. Listo. Es que le encontraste la relación. 21. La misma idea, vamos a aplicar la fórmula original. ¿Qué dirías? Menos 10. ¿Cuánto por cuánto? 410, profe, 410. Claro, colocarías 20 por... ¿Ah? 20 por 21, ¿sí o no? Ahí está, 20 por 21. ¿Y cuánto le restamos? 410, profe. Claro, le tendrías que restar la mitad del 20, o sea, le restarías 10, pues. Muy bien, y 20 por 21 es 420. 420 menos 10 nos va a salir 410. Y eso viene a ser nuestra respuesta final a ese problema, ¿ven? La alternativa B. ¿Todo bien, muchachos? ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muchachos. Y escuchen a la hora y nos vamos a pasar 10 minutitos, ¿ah? Muy bien, muchachos. Excelente, muy bien. Espero que todos hayan captado entonces la idea de cómo aplicar este razonamiento inductivo, un método poderoso, un razonamiento poderoso para afrontar problemas que aparentemente son muy complejos, muchachos, ¿ya? Muy bien. Listo, nos vemos entonces la próxima semana, muchachos. Cuídense. Hasta luego, muchachos. Cuídense todos. Listo. Profesor. Hasta luego, profesor. Chao, profe. Chao, chao, muchachos. Cuídense. Chao, chao. Perdón,